Y aquí tenemos, ¿verdad? El inicio. Acá yo voy a crear unas actividades para ver, bueno, cómo pueden ser las dependencias, ¿verdad? Entonces aquí, miren donde dice predecesora, acá las actividades tienen una numeración, ¿no? Entonces acá, digamos, la actividad 1, vamos a decir que la actividad 2 depende de la actividad 1 y la actividad 3 depende de la actividad 2. Entonces, acá 2 depende de 22, ¿no? Le ponemos 22. Perdón, 21 es. Y la otra es 22. Entonces vemos acá que prácticamente le voy a aumentar el tiempo. Para que la podamos distinguir. Entonces acá tenemos como una programación bien lineal, donde una actividad, en este caso la actividad 2 depende de la actividad 1, la actividad 3 depende de la actividad 2. Entonces, estas son las dependencias que se pueden dar. También podemos depender, digamos acá, voy a borrar esta dependencia, y decir que 21 depende de 23. Ok, acá es punto y coma. Entonces, ven ustedes que yo le puse acá punto y coma, ¿verdad? Entonces, cuando yo separo la dependencia de una actividad, aquí lo que estamos diciendo que la actividad 2 depende de 1 y depende de 3. Entonces, yo la separo con un punto y coma. Pero todo depende de cómo tengamos configurada nuestra computadora. También puede ser separada por un punto o por una coma. Entonces, no sé si ustedes están haciendo esto, dependiendo de cómo tengan configurada. Si no les da ahí el error, entonces prueben con una coma, prueben con un punto o prueben con punto y coma, ¿verdad? Para decir que estas actividades dependen, o la actividad 2 depende de la actividad 1 y la actividad 3. Preguntas, jóvenes. Entonces acá vemos una relación donde la actividad 2 depende de la actividad 1 y la actividad 3. Pero acá nosotros la actividad 3, si ustedes ven, tiene holgura porque el tiempo de ejecución es menor que el tiempo de ejecución de la actividad 1. Entonces acá nosotros tenemos una holgura, ¿verdad? ¿Qué es una holgura? Pues una holgura es el tiempo que puede demorar el inicio de una actividad sin atrasar una actividad subsiguiente, sin atrasar el proyecto. Entonces ahí tenemos holguras, hay diferentes tipos de holguras. Otra precedencia que se puede hacer, en este caso, una depende de dos, ¿no? La otra situación sería, vamos a borrar esa dependencia, que la actividad 1 depende de 22, la actividad 3 depende de 22. Entonces tenemos acá que de una actividad dependen dos, ¿no? Entonces, estas actividades, el inicio de estas dos actividades, depende de la terminación de esta actividad.
¿verdad? Entonces, cuando nosotros vamos a programar una ruta crítica, tenemos que pensar que tenemos recursos ilimitados, ¿no? Ese es un criterio que se debe seguir, que se tiene recursos ilimitados. Obviamente, en la ejecución de un proyecto, pues los recursos realmente no son ilimitados. Entonces, al inicio, podemos pensar de que los recursos son ilimitados, ¿verdad? Hay diferentes criterios. Otros suponen que debemos de considerar que los recursos son limitados, como es el comportamiento en un proyecto realmente, ¿no? Y entonces, no nos ponemos de acuerdo en esto, ¿verdad? Algunos consideran recursos ilimitados y otros consideran los recursos limitados. Pero para nosotros, cuando vamos a empezar a iniciar la programación, vamos a considerar que solo tenemos un recurso para cada actividad, ¿verdad? Entonces, vamos a borrar acá. Para borrar las actividades, yo no puedo ponerme aquí y decir borrar, ¿no? Y ya borré. Porque me queda la información, solo borré el nombre, ¿no? Entonces, para borrar realmente la actividad, yo me voy a ubicar acá en la parte de la numeración de la actividad, le voy a dar clic derecho y entonces le voy a decir eliminar tarea. Entonces, así se elimina una tarea, ¿no? Me ubico acá, le doy clic derecho y le digo eliminar tarea. Me ubico acá, le doy clic derecho y le digo eliminar tarea. Preguntas, jóvenes. Entonces, esos son los tipos de dependencia que nosotros tenemos, ¿verdad? En este caso, acá yo le, digamos, trazado y marcado de quién depende, de limpieza, de 2. Entonces yo le puedo poner acá 2. Y vemos acá que ya la dependencia aquí está, ¿no? Y luego, excavación de qué depende? Del trazado y marcado. Entonces depende de 3. Y ven cómo yo ya tengo, ¿verdad? La dependencia de estas actividades. Obviamente aquí estoy haciendo una dependencia lineal, pero cuando ya estemos asignando recursos a las actividades, pues ya no va a ser una ejecución tan lineal, ¿verdad? Se puede hacer lineal, obviamente, ¿verdad? Es más fácil, pero una mejor programación, pues no es una que sea lineal completamente. Bueno, acá nosotros la podemos hacer el vínculo de esa forma. Vamos a regresarnos en el tiempo. ¿De qué otra forma yo puedo vincular las tareas? Entonces, en este caso le voy a decir trazado y marcado, le doy doble clic, se me despliega el patrón de búsqueda acá de información de la tarea, este recuadro, y entonces yo me voy a ir acá donde dice predecesora. Le vamos a dar un clic y se nos despliega este recuadro, ¿no? Entonces, acá abajo, donde dice nombre de tarea, acá nosotros vamos a poner las tareas predecesoras, ¿no? A la tarea de trazado y marcado. La predecesora, obviamente, aquí es limpieza. Entonces, yo me ubico acá en el renglón. Le voy a dar un clic acá para desplegar este recuadro. Y entonces, como es limpieza, selecciono limpieza. Ya seleccioné y le doy a aceptar. Y vemos que ya está vinculada. Es otra forma de vincular, ¿verdad? Las tareas. Vamos a excavación. Le damos doble clic. Me ubico acá. Depende del trazado y marcado de la excavación. Selecciono, le doy a aceptar y ya tenemos acá la excavación. Luego, el acarreo de material depende también de excavación, ¿verdad? Vamos a suponer que depende de excavación. Pero hay ciertos criterios, ¿verdad? Para uno decir la dependencia, ¿no? Entonces, lo primero cuando uno va a hacer una ruta crítica o una programación es fijarse y tomar en consideración la secuencia lógica, ¿no? Ya sabemos nosotros, nos imaginamos, ¿verdad? Si vamos a construir una edificación,
que después de la excavación van las cimentaciones. Después del trazado van las excavaciones, ¿verdad? Si nosotros nos imaginamos cómo debería de construirse este muro, ¿verdad? Entonces vemos que vamos con la limpieza, el trazado, la excavación. Posiblemente el acarreo no sea tan necesario en ese momento, pero sí la cimentación, sí el dado de concreto, ¿no? Luego solera inferior, y ustedes ven que va en una secuencia lógica. Ese es un primer criterio que nosotros vamos a usar cuando vamos a hacer una programación de ruta crítica. ¿Preguntas? Bueno, continuamos. El acarreo material de desperdicio puede depender de excavación, porque mientras no hagamos excavación no hay material suelto, ¿no? Que es el que vamos a acarrear. Entonces, depende de excavación. Otra dependencia de una actividad es por el tipo de recurso que usa, ¿no? Entonces, una actividad usa el recurso, en este caso, digamos que usa albañil. Entonces, si un albañil deja de ejecutar una actividad, ese albañil puede pasar a otra actividad que ejecute, que se requiera de un albañil, ¿no? O un peón. El peón que realiza la excavación, después de realizar la excavación, puede hacer lo que es el acarreo de material, el mismo recurso, ¿no? Entonces solo pasa de una actividad a otra. Entonces aquí vamos a decir que el acarreo de material depende de la excavación. ¿Por qué vamos a ligarlo nosotros? No porque sea una actividad que exactamente depende, el acarreo material va a depender de la excavación, sino por el recurso que utiliza. La excavación utiliza peón o peones, y nosotros en el acarreo material también necesitamos peones. Entonces vamos a vincular acarreo material con excavación. Entonces nos venimos acá, le damos aquí y decimos excavación. Entonces yo quiero ir al inicio de acarreo de material. Miren que ya está vinculado, pero se fue allá al final de la pantalla. ¿Por qué? La ejecución, como el subproyecto o la actividad resumen que tenemos acá, preliminares, absorbe el tiempo que se tardan todas las actividades. Si nosotros sumamos, como tenemos una programación lineal acá, y sumamos todos los tiempos que se requieren para ejecutarla, son 509 días. Entonces, preliminares es como un subproyecto, una tarea resumen de un subproyecto, y que se va a tardar 509 días. Pregunta, jóvenes. Pero quiero ver yo dónde está el inicio de la carrera de material. Para poder ver el inicio de la carrera de material, que se escondió ahí, entonces yo quiero ir al inicio de una actividad, lo que hago es seleccionar la actividad, y entonces me voy acá donde tenemos este icono, que es una manito que dice desplazarse a tarea, ¿no? Entonces le doy clic y me lleva al inicio de la tarea acarreo de material. Preguntas, jóvenes. Bueno, continuamos. La vinculación igual, vamos a volvernos en el tiempo, ¿verdad? Aquí vamos a deshacer lo que hemos hecho. Porque la vinculación entre tareas también se puede dar de esta forma. Yo escojo con la tecla control presionada, escojo limpieza y trazado y voy a vincular esas dos tareas. Entonces ustedes ven esta cadenita y dice vincular tarea. Le voy a dar clic y aquí vinculo la tarea. Luego voy a presionar control y con excavación igual le doy vincular. Luego excavación, control con acarreo, igual le doy vincular.
Entonces vemos nosotros que tenemos diferentes formas de vincular tareas, ¿verdad? Lo mejor, obviamente, la mejor forma es de esta forma, ¿verdad? Irnos a predecesora y nosotros escoger cuál es la tarea que vincula. Digamos acá, voy a regresarme en el tiempo. Pregunta, jóvenes. Quiero quitar el vínculo que hay entre excavación y trazado, ¿no? Entonces, le doy con la tecla control, selecciono excavación y trazado, y entonces aquí hay una cadena rota, ¿no? Entonces aquí dice desvincular tarea, le doy un clic. Y ya quito el vínculo entre esas dos tareas, ¿no? Entonces, quiero quitar el vínculo de limpieza y trazado. Le doy la tecla control y le doy acá desvincular tarea. Y ya tenemos igual lo puedo hacer con excavación y acarreo. Y le digo acá desvincular tarea. Entonces vemos nosotros, ¿verdad? Cómo podemos vincular de diferentes formas, ¿verdad? Lo recomendable es acá utilizar una sola forma, ¿verdad? Y la que más le convenga, como les decía, la que más conviene es darle doble clic a la tarea y en el recuadro que se despliega, poner dos tareas. Vamos a hacer algo que no es lógico, pero para que ustedes miren, ¿no? Digamos, trazado y marcado, vamos a decir que depende de limpieza y también depende de excavación. Olvidémonos de la lógica constructiva solo para que miremos, ¿no?, cómo se vincula. Entonces, vamos a decir que depende de limpieza y depende de excavación. Entonces nos vamos a trazar y marcado. Nos venimos acá, predecesora. Le damos clic acá. Escogemos primero limpieza, ¿no? Porque trazado y marcado depende de limpieza. Y para poner excavación, pasamos al siguiente renglón. Y acá escogemos excavación. Le damos a aceptar. Y entonces ustedes ven, vamos al inicio de trazado y marcado. Y ven acá los dos vínculos, ¿no? Este es de limpieza, ahí está el vínculo. Este es de trazado y marcado, aquí está el vínculo. Y aquí está el trazado y marcado, ¿no? Entonces vemos nosotros cómo podemos poner, ¿verdad?, las vinculaciones entre tareas. Okay, vamos a regresarnos en el tiempo. Y estamos como al inicio. Entonces vinculemos las tareas, ¿no? ¿De qué forma? Como ustedes quieran hacerlo. Acá, como es una construcción, una ejecución bien lineal, entonces es bien fácil ir poniendo el número acá y decir predecesora, ¿no? Digamos, limpieza no depende de nadie. Trazado y marcado depende de 2. Excavación depende de 3. Acarreo de material depende de 4. O lo puede ir haciendo, ¿verdad? Dándole doble clic, cimentación. Cimentación depende de quién, de excavación. Le damos acá a seleccionar, aceptar. Dado de concreto depende de cimentación. Le damos acá, cimentación. Le damos aceptar. Luego, solar inferior depende del dado de concreto. Le damos acá, vincular. Y llamamos el dado de concreto. Le damos clic. Le damos a aceptar. Pared de ladrillo depende de la solera inferior. Le damos a aceptar. Los castillos dependen de las paredes. Luego tenemos solera superior, depende de castillos. Le damos acá a aceptar. Y colocado de grama. ¿De quién va a depender colocado de grama? Podríamos nosotros decir, pero recuerden que el vínculo lo podemos hacer en función del recurso que utiliza.
El colocado de diagrama, ¿con qué lo vamos a hacer? ¿No? Normalmente trabajaría con peones, ¿no? Vamos a trabajar con peones. Entonces, el vínculo que tiene ahí es la utilización del peón. Entonces, ¿dónde utilizamos por última vez peón? En acarreo de material. Entonces, el colocado de diagrama va a depender de acarreo de material, que es 5. Entonces, yo le puedo poner acá 5. Y entonces acá, obviamente, como el proyecto es inmenso en tiempo, ¿verdad? Si nosotros queremos ver una tarea de resumen de todo el proyecto, para ver cuánto tiempo tardaría en hacer, porque aquí tenemos las duraciones de cada subproyecto, ¿no? De cada tarea de resumen. Pero el total del proyecto no lo tenemos. Entonces nosotros nos vamos acá a herramienta, nos vamos a opciones, y acá en la parte de vista, ¿verdad? Nos vamos acá donde dice mostrar tarea resumen. Acá cambiamos por Lempira, ¿verdad? Y le vamos a aceptar. Entonces ven ustedes, vamos a dar a ampliar. La ejecución del proyecto tardaría 1778 días, ¿no? De esta forma, ¿cómo lo vamos a ejecutar? Ingeniero, disculpe, ahorita en opciones que además de cambiar el valor monetario, qué cambio hizo también? Nos vamos acá a herramientas, nos vamos a opciones. Entonces acá le decimos en vista, acá donde dice mostrar tarea resumen de proyecto. Entonces le damos mostrar tarea resumen de proyecto, le damos a aceptar. Listo, gracias. Bueno. Aquí hay algo que no... Vamos a ver el proyecto completo, ¿no? Entonces nos vamos acá. Nos vamos acá donde dice ver. Y entonces acá nos vamos donde dice zoom. Y acá en zoom, yo quiero ver el proyecto completo, ¿no? Entonces le doy acá proyecto completo. Se va a comprimir bastante, ¿verdad? Entonces le damos a aceptar. Y este es el proyecto completo que tenemos, miren. Acá, como ustedes ven, acarreo material es una actividad que va por aquí y termina en colocado de grama. Pero esta actividad colocado de grama queda como descolgada, ¿no? No tiene un cierre. Aquí sí tiene un inicio, ¿verdad? Y no hay problema. Acá tiene un fin pero está esta tarea que nosotros la deberíamos de cerrar. Entonces, lo que nosotros podemos hacer para ordenar gráficamente o visualmente el proyecto para que se mire como bien ordenado, ¿verdad? Podemos nosotros aquí agregar otra tarea que se llame entrega de proyecto, ¿no? Entonces vamos a poner entrega. Ponemos acá entrega de proyecto. Pones con mayúscula. Entonces tenemos acá entrega de proyecto. Que está aquí. ¿De quién va a depender la entrega de proyecto? Va a depender de la finalización, obviamente, de solera superior y de colocado de grama, para que este entrega de proyecto va a venir hasta acá y va a cerrar, ¿no? Este se va a ir a cerrar aquí, entonces nuestro programa nos va a quedar cerrado. Entonces le vamos a poner acá.
Le damos doble clic. Depende de solera superior. Buscamos solera superior. Aquí lo tenemos. Nos vamos al siguiente renglón y buscamos que depende de colocado de grama. Y escogemos colocado de grama. Le damos a aceptar. Y entonces ven ustedes cómo ya se cierra nuestro proyecto, ¿verdad? Entonces ya tenemos un proyecto más ordenado. Preguntas, jóvenes. Inge, Lo escucho. ¿cómo le dio ahí para que le diera 1779 días? En la configuración esa. Ok, esto es como si, recuerden que esto es como una hoja de Excel. Entonces yo me voy acá arriba. Cuando se pone ahí esa crucita, denle doble clic y entonces ahí va a crear el espacio para que se mire el número completo. ¿Ya lo pudo hacer? No, o sea, es que yo tengo otro número ahí, usted tiene ¿Qué 1779. número tiene? Tengo 80 días. En esta, Sí, en el resumen de proyecto. sí, ahí al inicio tengo. Cuando se le ponga aquí así, dele clic porque posiblemente solo tenga los últimos 2 días que se le está viendo porque la columna es angosta. Sí, correcto, sí. ¿Le dio? Sí, ya, Inge. Ok, Gracias. ¿cuánto tiempo tiene? Tengo 1780. Acá, alguno tiene, revise los días acá, si están iguales, porque tiene un día más y no debería tenerlo. Sí, eso estoy observando. ¿Chequeó? Estoy buscando la Inge. Ok. Tómese su tiempo ahí para que continuemos. Entonces les decía que aquí nosotros podemos ordenar, ¿verdad? Nuestro proyecto. Obviamente aquí está bien comprimido. Miren que en la parte superior se desconfigura todo esto porque las semanas aquí están súper comprimidas, ¿no? Son 1779 días, que aproximadamente serían como 6 años, ¿no? Si lo pasamos a tiempo de ejecución. Pero lo que yo quiero ver es el proyecto completo. Preguntas, jóvenes. Si quiero ver más amplio mi proyecto, obviamente nos vamos acá y le decimos ver. Nos vamos nuevamente a Zoom. Y entonces miren acá, estoy viendo proyecto completo, ¿no? Pero yo lo puedo personalizar y acá le puedo decir que se mire de 200 semanas nada más, ¿verdad? Entonces le vamos a aceptar y el proyecto, ven que amplió de tamaño, ¿no? Digamos, esto es conveniente cuando yo voy a trabajar, digamos, yo voy a trabajar en estas actividades y yo quiero ver las 4 actividades que son dependientes, entonces, pero aquí se ve y tengo suficiente espacio, entonces podría poner un formato, le voy a decir ver, zoom, y acá que se mire 100 semanas, ¿no? Aquí vamos probando. Entonces aquí ya vemos nosotros que están las 4 actividades, ¿no? Ampliamos el tamaño de las actividades. Siempre está desconfigurada la parte superior. ¿Por qué? Porque el proyecto ahorita los días son bastantes días, ¿no? De ejecución. Miren que en la carrera de material son 292 días, ¿no? Que tenemos aquí casi un año. Entonces la parte de arriba acá está bien comprimido. Eso lo vamos a ir arreglando a medida que vamos nosotros realizando el proyecto. Preguntas, jóvenes.
Todo bien, Inge. Ok. Bueno, lo vamos a dejar acá. Continuamos el día lunes. ¿Verdad? Porque no puedo esforzar tanto de estar hablando. Si tienen alguna consulta. Oh, claro. Ok, pasen muy buenas noches, jóvenes. Nos vemos el día Ingeniero, lunes.